orden el listado. Por eso les pido que sean puntuales, por favor. ¿Verdad? El día de ayer me faltaron 4 que no hicieron examen, 3 ya se pusieron en contacto conmigo, me falta 1. ¿Verdad? No he revisado exámenes todavía, no se les olvide que yo voy a revisar examen por examen, ¿verdad? Y no se les olvide que cuando un paciente, independientemente de la edad, tiene dolor pulpar y tiene algún defecto en el corazón, va a hacer extracción siempre, ¿verdad? Esa fue pregunta de examen. Le puse ahí, paciente de 3 años de edad con dolor, no me acuerdo si decía espontáneo o provocado, pero tenía una treza en el corazón. Entonces, automáticamente es extracción. Ahí no hay tal, ¿verdad? Así es que, por favor, que no se les olvide. Eso es extracción, ¿verdad? No lo he revisado, pero sé que varios se fueron ahí en esa respuesta. Entonces, para que lo tomen en cuenta el día del examen. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito acerca de farmacología. Creo que en cirugía ustedes ven un poco de lo que es fármacos y un poco de las recetas. En el caso de pediatría cambia un poquito, ¿verdad? Pero acordémonos que todo medicamento que le vamos a dar a un paciente niño tiene que ir calculado en base al peso del paciente. Entonces tenemos que saber cuánto pesa. El peso lo tenemos que saber en kilos porque todas las dosificaciones o las convenciones o la regla de 3 se hacen en base a kilo de peso del paciente, ¿verdad? Entonces ya vamos a ver unas fórmulas y vamos a ver cómo vamos a hacer, ¿verdad? Importante, la farmacología en pediatría usualmente vamos a utilizar analgésicos, antiinflamatorios y antibióticos, ¿verdad? El analgésico usualmente vamos a utilizar cuando hay un dolor leve, ¿verdad? Pero ya cuando tenemos una pulpitis, que el paciente se queja a cada rato que hay un dolor provocado, entonces muchas veces el acetaminofén, como el analgésico, no nos va a hacer efecto. Entonces nos va a tocar un antiinflamatorio, ¿verdad? Pero acordémonos que eso quiere decir que la pulpa está inflamada, como lo dice su diagnóstico, pulpitis, y ya un medicamento solo para el dolor no nos va a hacer efecto. Va a haber necesidad de dar algo para la inflamación de la pulpa. Entonces, como estábamos hablando, la primera regla de seguridad con todo medicamento que vamos a dar es suministrar la dosis correcta en el intervalo preciso y siguiendo las indicaciones del médico. ¿Por qué les digo en el intervalo preciso? Porque no todos los medicamentos se dan cada 8 horas, no todos los medicamentos se dan cada 12 horas, no todos los medicamentos se dan cada 24 horas, ¿verdad? Entonces, podemos estar dando la dosis adecuada, pero si yo no la estoy dando en el tiempo que el fabricante me está pidiendo, en sus indicaciones, el medicamento no le va a hacer nada a mi paciente. Entonces, eso es importante que veamos, ¿verdad? Hay antibióticos como la acitromicina que se toman cada 12 horas. Recién salió la acitromicina, eran nada más 3 días, pero ahora, debido al abuso que nosotros hacemos y que en nuestro país no hay control de la venta de antibióticos por vía oral, llega y compra una pastilla solo porque se le infectó una uña y se toma una amoxicilina, ¿verdad? Eso nos crea resistencia al antibiótico. Entonces ahora la acitromicina hay que tomarla por 5 días, pero es cada 24 horas. Hay antibióticos como la amoxicilina, que es la más básica, que hay que tomarla cada 8 horas. Le dejamos cada 12 horas, aunque yo le esté dando la dosis adecuada a mi paciente, no le va a hacer ningún efecto. Entonces, por eso es importante que nosotros por lo menos conozcamos la dosis y el intervalo de tiempo de un antibiótico, de un analgésico y de un antiinflamatorio. Que manejemos bien 3, ¿verdad? Y que si mi paciente es alérgico a la amoxicilina, conozca un medicamento alterno, ¿verdad? Yo sé que hay una gama de medicamentos increíble, hay un montón de antibióticos, hay cefalosporinas, ¿verdad? Pero de nada me sirve a mí que ustedes se puedan todos los antibióticos que hay en el mercado si no pueden dosificar por lo menos uno, ¿verdad? Normalmente en odontopediatría el antibiótico de escoge va a ser amoxicilina con ácido clavulámico. Ya vamos a ver la dosis. Puede decir que es el primer escoge para nosotros. Entonces, ¿qué son los factores que yo tengo que tomar en cuenta cuando voy a dar un medicamento a mi paciente? La edad del paciente, la condición sistémica, si es un paciente con una capacidad especial y si es una emergencia. De todo eso va a depender el tipo de medicamento que yo le voy a dejar a mi paciente. ¿Qué quiere decir eso? Dependiendo de la del paciente, ¿verdad? Si es un bebé, yo no le voy a dejar una cápsula, ¿verdad? Y si es un niño grande, yo no le voy a dejar un jarabe o suspensión. Entonces, tenemos que estar
tenemos que dejar un medicamento que su presentación sea la adecuada según la edad de mi paciente. Si ustedes se fijan, en esta foto estamos viendo que a un bebé le están dando con la jeringa directamente enfrente de la boca y al bebé del lado izquierdo se la están dando a un lado. ¿Por qué? Porque ya habíamos hablado anteriormente, ¿verdad?, que cuando el bebé todavía tiene dilución infantil, que es hasta más o menos el año de edad, cuando él traga, obstruye la lengua y me escupe todo lo que tenemos en la lengua. Entonces, si yo doy el medicamento, como está este niño aquí, que es como chinito, ¿verdad?, en el momento que trae, la va a botar toda. Y el papá me dice, doctor, es que no le gusta la medicina. No, no es que no le guste la medicina. Por reflejo fisiológico, él saca la lengua para tragar y me bota todo el medicamento. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Colocarlo a un ladito del carrillo para que cuando él trague, se vaya el medicamento a su garganta y llegue al estómago. Por eso es importante que sepamos el tipo o cómo va a ser el medicamento que le vamos a administrar al paciente. Por ejemplo, en este caso, del lado izquierdo vemos a una niña ya más grande, ¿verdad?, que se le pudiera dar en una jeringa, pero, ¿verdad?, también se lo podemos dar en una cucharita, no hay ningún problema. Hay antibióticos como el Mopen, que la jeringuita dosificadora que nos trae, ¿verdad?, es así como una jeringuita, ¿verdad? Entonces, importante, ¿verdad?, siempre que vemos al paciente, saber la condición sistémica en la que esté. ¿Por qué? Porque si es un paciente que también tiene una celulitis, ¿verdad?, vamos a mandar al hospital para que le pongan antibiótico endovenoso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vía vena le va a hacer efecto mucho más rápido que si es tomado. Usualmente cuando yo doy un antibiótico vía oral me empieza a hacer efecto 48 horas a 72 horas después de la primera toma. A veces dejamos un antibiótico porque el paciente está con un absceso y el papá nos habla anoche, doctora, ya le di antibiótico, pero no le hace efecto. Acordémonos que para que un medicamento haga efecto tiene que estar en niveles éticos de, ¿verdad? Y la dosis que nosotros estamos dando no es una dosis de choque, ni es una dosis posiblemente vía intramuscular ni endovenosa para que nos haga efecto mucho más rápido. Entonces eso hay que explicarle a los papás, ¿verdad? Va a estar inflamadito un par de días mientras el antibiótico le empiece a hacer efecto, para que usted lo pueda traer a mi oficina, a mi clínica, y yo lo pueda ver, ¿verdad? Eso es bien importante, porque muchas veces cuando el paciente está inflamado, le cuesta abrir o le molesta porque tiene edema y tiene calor en el cachetito, ¿verdad? Entonces ya he estado llorando 2 o 3 días por el dolor de muela, entonces va a ser bien complicado que lo traiga a mi clínica para que yo lo pueda ver. Entonces, ¿qué hago yo? Le dejo un antibiótico, un antiinflamatorio, para que cuando se da la inflamación, ya los papás vengan, yo no lastime además al paciente y el paciente venga un poquito más colaborador. Igual con los pacientes con capacidades especiales, acordémonos que hay pacientes que tienen parálisis cerebral, ¿verdad?, que no pueden tragar, que tienen la dilución bien atrasada, entonces que posiblemente nos va a tocar dejarle un medicamento inyectado, o muchas veces cuando los pacientes no toleran nada por vía oral, nos va a tocar ocupar un supositorio que es por vía rectal, ¿verdad? También ahora hay medicamentos que se colocan sublingual, ¿verdad? Acordémonos que la parte del piso de la boca tiene nos da mucha irrigación, ¿verdad? Entonces, así como se ponen los pacientes hipertensos, la pastillita bajo la lengua, ya hay medicamentos que los podemos utilizar de esa forma y nos hacen efecto mucho más rápido. Entonces, todas esas son condiciones que tenemos que tomar en cuenta antes de saber qué medicamento y en qué presentación voy a dejar yo el medicamento a mi paciente. Importante, ¿verdad? Acordémonos que usualmente cuando las medicinas están en jarabe, en suspensión o vienen en gotas, traen su propio dosificador. Entonces, pidámosle a la mamá que respete la cucharita dosificadora. ¿Por qué? Porque uno le va a dar una cucharadita de amoxicilina, pero agarra la cucharita con la que le echa azúcar al café. Usualmente las cucharaditas son 5 ml. Posiblemente la cucharita que está ocupando es de 3 ml, entonces lógicamente la cantidad de medicamentos que le está dando al paciente no es el suficiente para que nos haga efecto. Todo medicamento para niños que venga en suspensión o en gotas o jarabe trae su propio dosificador. A veces vienen cucharas, a veces los dosificadores van a ser como unos vasitos, ¿verdad? Están estas cucharas también, que aquí se mide la parte del medicamento, en la parte de abajo, usted está viendo, dice una cucharadita 5 ml, y en el momento que se la dispensa al paciente, se hace como que fuera una cuchara. Las más conocidas como estas cucharitas de aquí, ¿verdad?, que muchas veces se parecen a las cucharitas con las que nos venden el sorbete,
¿verdad? Pero entonces, no, digamos a la mamá que se puede parecer, pero no sabemos realmente cuántos ml le caben a esa cucharita. Entonces, tratemos de respetar el aditamento que trae. Traen jeringas dosificadoras, como las que estamos viendo aquí arriba, y hay unos que les decía yo que son como que fueran unos tarritos. Usualmente todas traen hasta 5 ml, algunas traen de 10 a 15 ml, y hay que explicar a los papás que de ambos lados del vasito viene la parte dosificadora, para que ellos sepan, ¿verdad?, cuánto medicamento le van a dar y cada cuánto se lo van a dar. Doctora, me van a decir, pero yo no tengo báscula en mi clínica. ¿Cómo puedo hacer yo para calcular más o menos el peso de mi paciente? Si mi paciente es menor a 4 años, supongamos que el paciente tenga 3 años, yo voy a multiplicar la edad por 2 y le voy a sumar 8. ¿Qué quiere decir eso? Que si el paciente tiene 3 años, por 2 son 6, más 8 son 14. Entonces, más o menos, el paciente está pesando 14 kilos, ¿verdad? Es un estimado. Acordémonos que normalmente la dosis para pacientes, normalmente digamos el diclofenac es de 0.5 miligramos a 2 miligramos por kilogramo de peso. Entonces, si yo estoy viendo que mi paciente es bien delgadito, posiblemente yo voy a ocupar la dosis de 0.5 y no voy a ocupar la dosis de 2 miligramos. Hay pacientes que son bien grandes, ¿verdad? O que son bien corpulentos, entonces yo voy a ocupar la dosis más alta del rango que me está dando el medicamento que le estoy dando. Si el paciente es mayor a 4 años, entonces yo voy a multiplicar la edad de mi paciente por 3 y le voy a sumar 3. ¿Qué quiere decir? Que si mi paciente tiene 6 años, yo voy a multiplicar por 3, son 18, y le voy a sumar 3, son 21. Entonces van a ser 21 kilos. Acordémonos, ¿verdad? Que toda dosis por kilogramo es por kilogramo de peso. Entonces, doctora, pero fíjense que mi paciente, la mamá sabe que pesa 50 libras, ¿ok? 2.2 libras equivalen a 1 kilo. Entonces, esas 50 libras, yo voy a agarrar mi calculadora y esas 50 libras las voy a dividir entre 2.2. Entonces, eso me va a dar 22.7 kilos. Entonces, con esa dosis, con ese número es con el que yo voy a calcular la dosis del paciente, ¿verdad? Usualmente en nuestro país casi no ocupamos los kilos para pesar a un paciente. Usualmente siempre ocupamos libras, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que hagamos la conversión para después poder sacar la dosis del paciente, que ya vamos a ver la fórmula de 3 un poquito más adelante. Entonces, los analgésicos, como habíamos hablado, ¿verdad?, son fármacos que me sirven para disminuir el dolor. Entre esos tengo yo el acetaminofén, la aspirina y el paracetamol. Son analgésicos no narcóticos que usualmente los vamos a utilizar para un dolor leve. ¿Cuándo? Por ejemplo, yo le hice una extracción a un niño, no fue una extracción complicada, pero siempre los papás dicen a uno, doctora, ¿y le puedo dar algo de tomar por si le llegara a doler? Entonces uno le deja acetaminofén, ¿verdad? Pero no dejamos, si no ha sido complicada la extracción, ¿verdad? Muchas veces no hay necesidad de dejar medicamento, simplemente que tenga una dieta fría y blanda y que guarde reposo. Pero a veces los papás se sugestionan más de lo que realmente el niño piensa o siente. Entonces, para que el papá se vaya tranquilo, vamos a dejar un acetaminofén o un paracetamol. Entonces, como habíamos hablado, son útiles para el dolor leve. Usualmente son antipiréticos. ¿Qué quiere decir eso? Que me van a ayudar cuando el paciente tiene fiebre. Por eso ahora, ¿verdad?, cuando estamos con sintomatología general, que estamos con algún proceso viral, que tenemos fiebre, o la gente que le da COVID, ustedes ven lo que le dejan el Tylex. El Tylex es el nombre comercial y su nombre genérico es acetaminofén, ¿verdad? Algunos, pero muy pocos, tienen propiedades antiinflamatorias. Usualmente, la aspirina, el acetaminofén y el paracetamol no van a tener propiedades inflamatorias, nada más son propias para el dolor. Tienen un bajo grado de toxicidad, bajo efectos secundarios. Simplemente lo que vamos a hacer es preguntarle al papá si el niño no es alérgico a ningún medicamento, porque hay pacientes que son alérgicos, ¿verdad?, al acetaminofén, hay pacientes que son alérgicos a la aspirina, o hay pacientes que no pueden tomar aspirina como contraindicación médica, ¿verdad? Entonces eso es importante que siempre preguntemos. Entonces, aparte de eso, usualmente la aspirina no la vamos a dejar en los niños. ¿Por qué? Porque me puede dar el síndrome de Rett.
que es un daño cerebral súbito, ¿verdad? Por mucha aspirina en el niño. Simple y sencillamente el niño va a perder la conciencia, se va a desmayar y es un niño que es sin ningún compromiso sistémico y que es causado por la aspirina. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo, pregúntenle a sus papás si quieren, había aquí un anuncio, a ustedes no creo que sepan porque están muy chiquitos, que sacaba la Bayer, que era la aspirinita para niños, ¿verdad? Ya hasta había una canción con el eslogan y todo. Entonces eso lo quitaron porque la gente abusaba del uso de la aspirina. Al niño le dolía algo y como la aspirina la venden en la tienda, iban a la tienda y sin receta médica compraban la aspirina, no le daban la dosis adecuada, entonces el paciente se intoxicaba y le podía dar este síndrome de Rett. Entonces actualmente casi no se ve, ¿verdad? Porque ya, como les digo, la aspirina está contraindicada en los niños, a menos que el paciente tenga que estar anticoagulado o tenga algún problema cardíaco, ¿verdad? Y que el cardiólogo le deje la aspirina, eso es diferente, pero no lo estamos ocupando para el dolor, sino que para otro compromiso sistémico que tiene el paciente. Entonces, como les decía yo, las causas, ¿verdad? Usualmente se presentaban en niños de 4 a 12 años de edad, usualmente antes cuando daba varicela, porque como les digo, ¿verdad? Como daba sintomatología general, y acordémonos que usualmente cuando un proceso es viral, uno da tratamiento sintomático. ¿Qué quiere decir eso? Que según los síntomas que el paciente vaya presentando, es el medicamento que yo le voy a dar. Si tiene un dolor de cabeza, le voy a dar acetaminofén. Si tiene fiebre, le voy a dar acetaminofén o paracetamol, ¿verdad? Dependiendo del síntoma que el paciente presente, es el medicamento. Eso se llama tratamiento sintomático. Entonces, la varicela, al ser viral, ¿verdad? Si algunos ya tuvieron o conocemos la varicela, sabemos que da, ¿verdad? Fiebre, puede dar escalofríos. Entonces, como les digo, como la aspirina se vendía a granel y la vendían hasta en las tiendas, entonces la gente empezó a abusar, ¿verdad? Y por eso antes existía mucho el síndrome de Rett. Como les digo, ahora ya casi no, porque nosotros ya sabemos que no se utiliza para calmar un dolor o para calmar la fiebre en un paciente niño. Usualmente el paciente es intoxicado, acordémonos que uno de los signos de intoxicación primero va a ser dolor de cabeza, mareo y vómito, ¿verdad? Entonces, y después el paciente perdía la razón, se comportaba de una forma bien agresiva porque ya había daño a nivel del sistema nervioso central. Había confusión, había letargo, pérdida de conocimiento, náuseas, vómitos y hasta podían tener los pacientes epilepsis, ¿verdad? Podían dar visión doble, ¿verdad? Acordémonos que al estar afectado el sistema nervioso central pueden haber muchos signos en el paciente, podía haber pérdida del audio, ¿verdad? Y muchas veces pérdida de la función muscular. El paciente se quedaba como paralizado debido al síndrome de Rett. Como les digo, es importante que lo conozcan para que ustedes sepan por qué no utilizamos la aspirina en los niños. Y ahí están, ¿verdad? Las pruebas de laboratorio que usualmente se dejan cuando yo sospecho que el paciente puede tener un síndrome de Rett. Tratamiento usualmente, pues, llevarlo al médico, hospitalizarlo, ¿verdad? Y que estén controlando la presión intracerebral para que no vaya a tener una meningitis y equilibrarle, ¿verdad?, el pH de la sangre para poder sacarlo de ese síndrome en el cual se encuentra el paciente. Dependiendo de los síntomas que el paciente presenta, pues lógicamente lo que vamos a dar. Si el paciente presenta problemas respiratorios, pues entonces va a haber necesidad de intubar al paciente, ¿verdad? Si el paciente está vomitando mucho y no tolera nada por vía oral, entonces va a haber que ponerle vía intravenosa, ¿verdad? Glucosa y electrolitos para que no le vaya a dar un shock hipovolémico, ¿verdad? Y esteroides en caso de que tengamos un meningitis para bajar la inflamación del cerebro. Entonces, el más utilizado por todos y el que más todos conocemos es el acetaminofén, ¿verdad? Usualmente el nombre comercial, aquí actualmente el que más conocemos, como les decía yo, es el Tylex, porque es el que ahora se está utilizando mucho y es el que viene en las cajitas de emergencia que manda el Ministerio de Salud, ¿verdad? Puede ser Tempra, puede ser Tylenol, puede ser Panadol, todo eso, ¿verdad? Son acetaminofén. Importante que conozcamos el nombre genérico y el nombre comercial. ¿Por qué? Porque en el momento que yo hago la receta médica, tiene que ir el genérico y yo le puedo sugerir y poner entre paréntesis el nombre comercial. Pero no puedo poner directamente el nombre sin el nombre genérico, porque si los directores de medicamentos llegan a la farmacia
revisa recetas, y la receta está mala, me ponen multa. Porque todo ese mucho tiempo se da la confusión de que a los doctores que más medicamentos les daban regalías. Eso, la Dirección Nacional de Medicamentos, ¿verdad? Yo, digamos, yo en un Enantium porque sé que lo que el Enantium, la receta es ketoprofeno, entre paréntesis, el nombre comercial. ¿Por qué? Pues si se considera que el medicamento es caro y él quiere comprar un genérico o en la farmacia, el paciente está en libertad de comprar el medicamento. Siendo importante, si nuestro paciente compra un medicamento alterno al que le damos lo informe. ¿Por qué? Porque normalmente el medicamento original es de mayor calidad que un genérico. Por eso es que muchas veces, en el caso del Enantium, la sal del dexketoprofeno, eso es nada más el original utilizar Menarini porque ellos tienen. Entonces, si en el mercado hay alimentos que tienen más algo más, entonces puede ser que no me hagan efecto como un, sino que yo tenga que hacer el paciente cada 12 horas o cada 8. No quiere decir que el medicamento sea malo. El intervalo en el que yo lo estoy dando tiene que ser más corto que el medicamento, ¿verdad? Les digo esto porque yo tengo una amiga que ella trabaja en San Miguel y dice que una cirugía de corales y manden Enantium al paciente al siguiente día. Él dice, ¿cómo pasó? Le dice, doctor, ese medicamento que usted me dio no sirve. Y ella se quedó extrañada, fue a recibir el Enantium y le dice que compré lo que usted me dio. Viene la doctora y le dice, déjame la caja, ¿verdad? Mándame foto del medicamento que tomó. Entonces, lógicamente, él compró un genérico del Enantium. Entonces, la doctora le dijo, ok, si compró ese medicamento, se tiene que tomar 8 horas para que le haga efecto. Nosotros podemos ir con profesionales el medicamento, creemos que es el mejor, pero muchas veces económicamente no puede comprar el medicamento porque posiblemente para él es muy caro. O muchas veces también, ¿verdad? Tenemos por decir, que ganamos menos en nuestra salud. El último iPhone, ¿verdad? Andamos en un carro BMW, pero nos cuesta dar $5 o $6 por un medicamento. Doctora, perdón. Digo. Fíjese que, bueno, no sé si solo soy yo, pero le escucho un poco cortado. ¿Me escucha cortado? Ajá, en lo que ha estado Espérenme. hablando. Yo también la oigo así. Yo también, doctora. Vale, me voy a desconectar y me voy a volver a conectar. No debería, ya me voy a No sé cómo me escuchan ahora. Hoy sí ya mejor, doctora. Ok. Esperen, voy a volver a cargar la presentación. Entonces lo que les estaba comentando, por ejemplo, igual con los medicamentos, por ejemplo, el ácido clavulámico, ¿verdad? El original es el que es el Aumentin. Lógico, el laboratorio es un laboratorio europeo, entonces el medicamento es mucho más caro, ¿verdad? Pero tenemos opciones, como el Mopen, que es muy buen medicamento, que es de Menarini, que es igual a ácido clavulámico con amoxicilina. Existe el Clavulin y hay varios de diferentes laboratorios. Como les digo, uno está obligado a colocar el nombre genérico. Para muchas veces, acuérdense que también en las farmacias, ¿verdad? Pasa. Espérenme que no sé por qué se me fue. Pasa que a veces tal vez el dependiente de la farmacia tiene algún acuerdo con el de un laboratorio, entonces también, ¿verdad? Va a tratar de vender más el medicamento del que le va a dar alguna regalía que del medicamento que no le están ofreciendo nada.
¿verdad? Entonces, por eso les digo, yo lo que hago siempre que le dejo un medicamento a mi paciente, le digo, cuando esté en la farmacia, tómele foto y mándeme la foto donde dice composición, porque no todos los medicamentos tienen la misma cantidad de miligramos por cada cucharadita que le vamos a dar al paciente. Por ejemplo, en el caso del diclofenac, el cataflán, que es el original, el que viene en gotas es 1 miligramo por kilogramo de peso. ¿Qué quiere decir eso? Que si el niño pesa 10 kilos, le voy a dejar 10 gotitas. Pero hay otro diclofenac que por cada cucharadita corresponde a 9 miligramos, ¿verdad? Entonces hay que hacer la regla de 3 para calcularle la dosis al paciente. Entonces, por eso es importante que siempre le pidamos a los papás que le tomen foto a la parte de la composición para saber qué medicamento le compraron para que yo le pueda dejar la dosis adecuada en el intervalo adecuado. Entonces, usualmente el acetaminofén y el paracetamol, ¿verdad? Es de 10 a 20 miligramos por kilogramo de peso. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo una receta en mi paciente? Dame un momentito, voy a alcanzar la página. Acuérdense que la receta, ¿verdad? Todas las recetas, yo sé que de muchos laboratorios nos regalan recetarios, ¿verdad? Pero si tenemos nuestros propios recetarios de nuestra clínica, tienen que tener el nombre de la clínica, la dirección y el teléfono. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros escribimos demasiado rápido. Entonces el de la farmacia no entiende nuestra letra. Entonces tiene que tener un número de referencia por si el dependiente de la farmacia no entiende, me va a llamar y me va a decir, mire, doctor Hidalgo, usted le dejó un medicamento a Juancito, ¿verdad? Pero no le entiendo cuál es el medicamento. O me va a llamar y me va a decir, el que usted le dejó, no lo tengo. ¿Cree que le puedo dejar otro medicamento? Entonces, por eso es importante que tengan todos nuestros datos, ¿verdad? Va a llevar el nombre del paciente y la fecha. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque a veces los papás guardan la receta y dicen, como ya hace 3 años que la doctora lo vio, le dio dolor de muela y me le dejó antibiótico, voy con la misma receta y le voy a comprar. Las recetas también tienen tiempo de caducidad, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que le pongamos fecha. Entonces, después de que le pusimos el nombre y la fecha, vamos a poner abajo el nombre del medicamento que le vamos a dejar a mi paciente. Entonces, si yo lo que le voy a dejar es paracetamol, le voy a poner paracetamol y le voy a poner la presentación, que la presentación puede ser suspensión, puede ser jarabe, o puede ser tabletas, o puede ser cápsula, ¿verdad? Eso es importante también que lo pongamos. Y abajo yo le voy a poner, quiero ver alguna marca de paracetamol, ahorita no me acuerdo, y le ponemos aquí el nombre, abajo le podemos poner el nombre comercial. Y aquí abajo le voy a poner yo, si el paciente habíamos dicho que la dosis es de 20 miligramos por kilogramo de peso y el paciente así, ¿verdad? Es de 20 miligramos por kilo de peso y el paciente pesa 11 kilos, entonces yo lo que voy a hacer es una regla de 3. Esperen, voy a adelantar la presentación. Entonces, si el paciente pesa 11 kilos y la dosis es de 20, entonces yo voy a multiplicar el 20 por el 11, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. 20 por 11 son 220 miligramos. Entonces, esa es la dosis que yo le voy a dejar a mi paciente. 220 miligramos
Y dependiendo del medicamento, yo le voy a colocar cada 8 horas por 5 días, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, vamos a poner paracetamol. Ahorita no me acuerdo cuál es el nombre comercial de un paracetamol. Entonces, yo le voy a poner 220 miligramos cada 8 horas por 5 días. Y le voy a colocar abajo, número, un bote, por ejemplo. Lo voy a firmar y lo voy a sellar, ¿verdad? Entonces, así tiene que ir hecha una receta. Entonces, el peso del paciente lo vamos a multiplicar por la dosis que yo he escogido. Como les decía, mucho medicamento, ¿verdad? Me va a decir de 10 a 25 miligramos por kilogramo de peso. Pero doctora, ¿cómo sé si darle 10, si darle 12, si darle 15 o darle 20? Como les decía yo, nosotros vamos a decidir según la contextura que yo vea del paciente. Porque si yo veo que es un niño grande, ¿verdad? Y que según el percentil de él tiene 5 años, pero parece un niño de 7, lógicamente no le voy a calcular la dosis con la mínima rango que me está dando el medicamento, sino que lo voy a calcular con el rango máximo. ¿Qué quiere decir? Que si es de 20 a 25 miligramos, entonces yo voy a multiplicar el peso en kilos del paciente por los 25 miligramos y el total que me da va a ser la dosis que yo le voy a dejar a mi paciente en cada intervalo que se lo voy a dejar. El intervalo, acordémonos que puede ser, en el caso del acetaminofén es cada 6 horas, ¿verdad? Los antiinflamatorios son cada 8 horas, igual que hay antibióticos que son cada 8 horas. Hay antibióticos que son cada 12 y hay antibióticos que son cada 24 horas. Entonces, el total que me está dando la multiplicación va a ser la dosis que yo le voy a dar por intervalo. No sé si tienen alguna duda o pregunta en cuanto a la regla, a la multiplicación. Entonces, vamos a calcular. Si mi paciente tiene 3 años y la dosis dice que si es menor de 4 años, yo voy a multiplicar la edad por 2 más 8. Entonces, si tiene 3 por 2 son 6, más 8 son 14 kilos. Ese es el peso de mi paciente. Y si el medicamento que yo le voy a dar es de 10 miligramos por kilogramos de peso, yo voy a multiplicar esos 14 por 10. Entonces, el total va a ser 140. Entonces, esa va a ser la dosis. 140 miligramos por kilogramo de peso, ¿verdad? Entonces, si yo estoy viendo que en la composición dice que 5 ml equivalen a 250, entonces yo le voy a decir al papá que le dé media cucharadita. Más o menos vamos a ir calculando, ¿verdad? Porque no todas las cucharaditas tienen la misma cantidad de miligramos, que es lo que yo les estaba diciendo. Puede ser que los 5 ml tengan 100 miligramos, entonces yo le voy a decir al papá, en este caso, ¿verdad? Si los 100 miligramos equivalen a 5 ml, que es una cucharadita, y a él le tocan 140, vamos a redondear a 150. Entonces, 50 miligramos van a ser 2.5 ml, que equivale a media cucharadita, o que equivale a 7.5 ml, ¿verdad? Hay que ir redondeando la dosis. Entonces dijimos, 100 miligramos equivalen a 5 ml, pero como al paciente le corresponden 140 miligramos, yo voy a redondear a 150 y le voy a dejar una cucharadita y la mitad para alcanzar la dosis. Si el paciente pesara, le tocaría dosis de 200 miligramos, entonces serían 2 cucharaditas, o sea, 10 ml, ¿verdad? Yo sé que es medio complicado la farmacología en odontopediatría por el mismo hecho que yo tengo que calcular en base a la dosis, tengo que calcular la dosis en base al peso del paciente y no todos los medicamentos tienen la misma cantidad o la misma dosis por kilogramo de peso. Por eso les digo que es importante que por lo menos manejemos un antiinflamatorio, un analgésico y un antibiótico y que sean los de batalla para nosotros. Muchas veces van a haber medicamentos que no vamos a conocer y que no tenemos que tener pena, ¿verdad? Porque no estamos obligados a conocer toda la gama de medicamentos, ni todos los antibióticos, que las cefalosporinas de primera, segunda, tercera generación.
Usualmente, como les digo, vamos a conocer los que nosotros estamos utilizando y los que yo creo que son más funcionales en cuanto a lo que tiene mi paciente. Acordémonos que usualmente cuando un paciente tiene una infección dental, ¿verdad? El antibiótico de primer escoge va a ser la amoxicilina, pero como les digo, muchas veces el paciente ya ha tomado demasiada amoxicilina y ya no le hace efecto, o simple y sencillamente, acordémonos que la amoxicilina es una cápsula, ¿verdad? Cada 8 horas, por lo menos en el caso de nosotros que sea alguna infección dental, por 5 días. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el paciente tiene que estar tomando antibiótico desayuno, almuerzo y cena. Y si se le olvidó, el medicamento no le hizo efecto. Entonces, por eso muchas veces es mejor, o tal vez la mamá anda trabajando, el niño se queda con la muchacha, con la abuelita, y la abuelita le dice, ay, al mediodía no le di antibiótico porque se me olvidó. Entonces, mejor dejémoslo 2 veces al día, porque en la mañana, antes de irse a trabajar, la mamá se lo puede dar, y en la noche, antes de que el niño se duerma, la mamá ya está en casa, o el papá está en casa, o hay un adulto responsable, y podemos dar el medicamento para cumplir con la dosis y el intervalo requerido del medicamento que les estoy dejando. Espérenme que no sé por qué no puedo adelantar la presentación. Por ejemplo, en el caso de ahorita después vamos a hablar del diclofenac, ¿verdad? Que es el antiinflamatorio de primer escoge. El diclofenac, el original es el cataflán. Es el más caro, pero su dosis es como la más segura. Porque como les digo, si es en gotas, es 1 gota por kilo de peso. Entonces, si yo sé que mi paciente pesa 12 kilos, le voy a decir a la mamá, le va a dar 12 gotitas y no hay donde perderse. El cataflán en suspensión sí cambia, porque por cucharadita equivale a 9 miligramos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si mi paciente le corresponden, nosotros vamos a ver en la composición del medicamento a cuánto equivale la cucharadita. En el cataflán en suspensión, los 5 ml corresponden a 9 miligramos. Entonces, si a mi paciente le tocan 18 miligramos de diclofenac en suspensión, yo le voy a dejar 2 cucharaditas. Y así nosotros vamos jugando y vamos sacando la suma de las cucharaditas que mi paciente necesita. Hay algo otro diclofenac que posiblemente por cada cucharadita son 5 miligramos. Entonces va a ir variando la cantidad de ml que yo le voy a dar a mi paciente. Por eso es importante que yo vea la composición, ¿verdad? Entonces el acetaminofén, ahí está la dosis, miren, de 10 a 15 miligramos por kilogramo de peso. Entonces, si tomamos el ejemplo del paciente que pesaba 11 kilos y el paciente delgadito, yo voy a multiplicar por 10 y me va a dar 110 miligramos, ¿verdad? Entonces estamos viendo que la presentación dice tabletas masticables de 80 miligramos, pudiera dejarle una tableta, ¿verdad? Suspensión dice 160 miligramos, pero como lo que yo necesito son 100, ¿verdad? Y si la mitad de 160 son 80, yo le puedo dejar media cucharadita al paciente. Entonces ahí es donde yo voy a ir viendo. Miren, las gotas son 60 miligramos, dice, por 15 ml. Entonces, dependiendo de la presentación, es lo que yo voy a ir viendo. Ya en tabletas podemos ocuparlas en adolescentes o en jóvenes o en adultos. A veces es mucho más, por lo que le decimos, tomate un acetaminofén de 500 o comprar un par de Panadol extra fuertes y te las tomas y eso te va a quitar el dolor. Pero en los niños, ¿verdad? Muchas veces no pueden tomar pastilla o muchas veces no puedo partir. Si le tocaran 100 miligramos, una Panadol de 500 miligramos no la puedo partir en 5, ¿verdad? Es más complicado. Entonces, por eso hay varias presentaciones. Usualmente las tabletas masticables vienen de sabor a cereza, entonces para que el paciente se la coma y no reclame que tiene sabor feo, pero sí es importante que cuando un medicamento tiene un buen sabor y al paciente le gusta, pedirle al papá o a la mamá que lo guarde fuera del alcance del niño, porque si no ellos vienen, lo agarran, ¿verdad? Y se lo están tomando a cada rato porque les gusta el sabor. También hay de muchos laboratorios, ¿verdad?, que nos regalan a todos los doctores unas cartillas donde ya vienen las dosis alternas. ¿Qué quiere decir eso? Viene una dosis aproximada.
Entonces yo puedo tener la cartilla guardada aquí en mi gaveta, ¿verdad? O la tengo en mi celular, o ahora también hay aplicaciones, ¿verdad? Que sirven para calcular la dosis del paciente según el peso, entonces es mucho más práctico, ya no tenemos que estar ocupando la calculadora, sino que nada más metemos el medicamento, el peso del paciente y automáticamente nos tira la dosis, ¿verdad? Pero también para facilitarnos eso, hay cartillas que ya vienen, como la que les estoy presentando en este momento, que más o menos uno dice de 0 a 4 meses son 40 miligramos y así sucesivamente según la del paciente, pero son dosis aproximadas, ¿verdad? En caso que yo no tenga una calculadora o no tenga una báscula y no quiera pesar al paciente, entonces tengo estas dosis o tengo estas cartillas de dosis como una alternativa para ser más práctico para mí como operador, dejar el medicamento adecuado en la dosis adecuada, ¿verdad? Entonces, usualmente un factor de riesgo, dígame. Y en el caso de un niño que tenga sobrepeso, siempre se le da por kilogramo de peso. Siempre se le da por kilogramo de peso, entonces es lo que le decía, si usted le calcula el peso, en el caso del acetaminofén estábamos viendo que era de 10 a 15 miligramos. Entonces supóngase que el niño pesara 20 kilos, vamos a agarrar la dosis más alta, que sería 15, 20 por 15 son 300, ¿verdad? Ajá, entonces le tocaría 300 miligramos en cada dosis. Si es acetaminofén sería 300 miligramos cada 6 horas por 3 o 4 días, según como el paciente presenta el dolor o según el procedimiento clínico que nosotros le vayamos a hacer, ¿verdad? Pero por eso es que los rangos de las dosis de los niños vienen a veces de 5 a 20, de 10 a 15, de 10 a 25, porque como yo les decía, van a haber niños que pueden estar desnutridos o van a haber niños que son delgados por constitución, ¿verdad? Que la mamá y el papá son bien delgaditos, entonces el niño es bien delgadito, pero no es que esté desnutrido, o el paciente, ¿verdad? Como decía usted, que estén con sobrepeso o que por su herencia el papá es bien grande, el papá mide casi 2 metros, la mamá mide 1,80, entonces no esperemos que el niño sea igual que el niño donde la mamá sea de una estatura de 1,50, ¿verdad? Entonces por eso es que los rangos de los medicamentos vienen de esa forma. Es más, aún en un paciente adulto deberíamos de hacerlo de esa forma, porque les digo, a mí me pasó hace poco con un amigo que tenía una infección, no me acuerdo dónde era que tenía la infección, le dejaron un antibiótico, se lo terminó de tomar y seguía igual, y le digo yo, y él es bien grande, y aparte que es bien grande, es bien gordito, entonces lógicamente yo no pretendo, por ejemplo, que Luis, ¿verdad?, que es bien delgadito, tome la misma cantidad de medicamento de alguien que pesa casi 300 libras y que mide 2 metros, ¿verdad? Entonces también con los adultos muchas veces tenemos que cambiar la dosis, aunque ya esté el parámetro establecido, como les decía yo. Muchas veces uno dice amoxicilina, 500 miligramos cada 8 horas por 5 días. Sí, pero si el paciente es muy alto y tiene sobrepeso aún en el adulto, tenemos que calcular la dosis. Entonces, ¿qué pasó con este amigo mío? Me dice, fíjate que me dejó el medicamento la doctora y yo no siento que me haga efecto. Ya llevaba 5 o 6 días con el antibiótico y le digo, ¿qué dosis te dejó? Entonces ya me dijo, o sea, le digo yo, o sea, esa dosis es como para mí, ¿verdad? Que mide un poquito más de 1,5 metros, ¿verdad? Y él mide casi 2 metros, entonces por peso le calculé yo la dosis y estaba tomando la mitad de la dosis que le correspondía. Entonces, lógicamente, el medicamento no le iba a hacer efecto, aunque él lo estuviera tomando en la dosis que la doctora le había dejado, ¿verdad? Y en el tiempo o intervalo que se le había dejado. Entonces, por eso es importante. Yo sé que los adultos no acostumbramos a eso, pero si yo estoy viendo, por ejemplo, si a mí me da un dolor de cabeza, puede ser que a mí una Panadol me quite el dolor de cabeza. Pero si es alguien, ¿verdad?, que es bien corpulento, lógicamente posiblemente va a necesitar 1 miligramo de acetaminofén para que le quite el mismo dolor de cabeza que en mi caso a mí me lo quitó, nada más una tableta. Entonces, por eso es bien importante, ¿verdad?, que sepamos ver la consistencia o la corpulencia del paciente para yo poder definir qué cantidad de medicamento le voy a dar. A mí me pasó hace poco con un pacientito también que en una unidad de salud le dejaron amoxicilina y entonces el papá me mandó foto y le dije, ya cuando se le baje la inflamación, por favor me lo trae. Era el día 7 que ya se estaba acabando el antibiótico y el papá me habla, mire doctor, el niño sigue igual. Entonces le digo, ¿qué antibiótico le dejaron? Entonces le dejaron amoxicilina con clavulámico, pero una vez al día. La dosis estaba buena, pero el intervalo es cada 12 horas. Entonces el niño no estaba tomando nada, ¿verdad? Entonces por eso es importante que, como les digo yo, que conozcamos por lo menos un medicamento
un analgésico, un antiinflamatorio y un antibiótico y que sean los nuestros de batalla. Si de repente el paciente es alérgico a la amoxicilina, pues entonces yo busco un alterno y me puedo las dosis de eso. Y si no, simple y sencillamente, como les digo, ¿verdad? Hoy lo googleamos y buscamos en internet. Hoy eso es mucho más práctico. Pero sí es importante que por lo menos yo conozca un medicamento de cada rango y que sea de mi escoge y de mi confianza, porque yo sé que es el que a mí me va a funcionar. Como yo les digo, yo en mi caso ocupo amoxicilina con ácido clavulámico para cualquier dosis de choque o para cualquier premedicación antibiótica que tenga que dar, o con el paciente diabético, ¿verdad? Que si le vamos a hacer una extracción hay que medicarlo 2 días antes, el día de la extracción y 2 días después. A mí, en mi caso, el Mopen de Menarini, para mí, es casi igual que el Aumentin. El Aumentin, como les digo, es el europeo, es el original, es mucho más caro que el Mopen, pero el Mopen a mí me da muy buenos resultados y es el que yo uso, ¿verdad? Si el papá quiere comprar otro, pues puede comprar otro, no hay ningún problema, pero uno tiene que estar seguro del medicamento que está dando. Es como, por ejemplo, hay medicamentos que dicen sabor a banano, ¿verdad? Y uno los prueba y lo que menos sabe es a banano. Entonces, si trabajamos con niños y nos traen un medicamento o algún producto que tenemos que ponerlo en boca, probémoslo para que yo le pueda decir al niño, mira, sabe rico o sabe feo. Es como el flúor barniz, ¿verdad? El que ocupamos en la U es el fixoflúor, dice que tiene sabor a banano, pero es mentira, no tiene sabor a banano. Entonces, probémoslo para que yo sepa qué es lo que siente mi paciente niño y yo poder tener un poquito de empatía y decirle a qué sabe. Es como cuando ponemos el ácido grabador. Uno le dice, te voy a poner un juguito de limón, pero si ustedes ya han probado el ácido grabador, no es tan juguito de limón, pero es lo que más se le asemeja por si, ¿verdad? Se me escapa un poquitito de ácido y le cae en la lengua al paciente, él no se asuste y sepa que posiblemente va a tener un poquito ácido el sabor en su boca y que cuando ella termine de hacer la obturación, si no tengo aislamiento absoluto, él se enjuague, ¿verdad? Y sepa que va a tener un poquito de sabor ácido en su boca. Eso es bien importante. Mi mami es pediatra, ella ya se jubiló. Mi hermana y yo trabajamos con niños y ella siempre nos ha dicho, cuando les lleven un medicamento que les diga que tiene sabor a cereza, sabor a fresa, sabor a uva, pruébenlo, a ver si es cierto. Y también en nuestro caso es importante que veamos la cantidad de azúcar que tiene o si tiene un sustituto de azúcar. ¿Por qué? Porque cuando el medicamento es muy rico, a mí me pasó, no sé si les conté hace poco con una pacientita que le estaban erupcionando las ES y la mamá me habló que estaba con un poquito de malestar, que se quejaba que no quería comer. El Tylenol que le estaban dando era de sabor a cereza. Entonces a la niña ya no le dolía la erupción del diente, pero como le gustaba el medicamento, seguía pidiendo el Tylenol, ¿verdad? Entonces también cuando es muy rico el medicamento, también tenemos que saber observar al paciente a ver si es cierto que necesita el medicamento o solo porque le gusta el sabor que tiene, lo está pidiendo. Entonces probémoslo y en caso que tenga azúcar, le vamos a decir a los papás que después de dar el medicamento, ya sea en gotas, en suspensión o en jarabe, le demos agua después de que se tome el medicamento. ¿Por qué? Porque si el medicamento tiene alto contenido en azúcar, ese azúcar va a quedar pegada en los dientes y eso me puede generar una caries medicamentosa. Entonces, siempre es importante. Si ustedes se fijan, hay mucha gente que dice, el hierro le sacó caries al bebé. El hierro no da caries. Simple y sencillamente, el hierro tiene un pigmento café, ¿verdad? Y lo que va a hacer es que me va a manchar, valga la redundancia, la mancha blanca o la desmineralización que el paciente tiene. Entonces, dan el hierro y no le dan agua después. Entonces, el pigmento se va absorbiendo en la manchita blanca y entonces queda vista esa mancha blanca al ojo clínico. Muchas veces hay medicamentos, por ejemplo, cuando uno come chetos, ¿verdad? Uno mete después de 4 o 5 chetos, a uno le quedan los dedos todos amarillos. Igual, eso nos mancha la placa bacteriana, ¿verdad? Entonces son colorantes que absorbe la placa bacteriana o la mancha blanca que tiene mi paciente, que me deja visto un signo clínico diferente. Entonces el papá dice, el hierro le sacó caries, el hierro no da caries, ¿verdad? Entonces eso es bien importante, que siempre después de que tome un medicamento mi paciente, le demos por lo menos un sorbito de agua para que el agua me lave el resto de azúcar o de colorante que pudo haber quedado en boca de mi paciente, ¿verdad? Entonces, como les decía yo, de analgésicos tenemos el paracetamol y tenemos el acetaminofén. Importante que preguntemos alergia a los pacientes, ¿verdad? En muy raros casos hay alergia al acetaminofén, pero hay pacientes que lo son, entonces es importante que preguntemos y hagamos una buena historia médica en mi paciente. Entonces, en cuanto a los AINES, ¿cuáles son los que tengo? Tenemos ibuprofeno,
tenemos diclofenac, ¿verdad? Que son los que más vamos a utilizar en odontopediatría. Y algunos, ¿verdad? Como el ibuprofeno, pueden ser antipiréticos. Por eso es que cuando recién comenzó la pandemia, ¿verdad? Mucha gente tomaba ibuprofeno. Pero el problema con los antiinflamatorios es que me afectan las plaquetas. Entonces el paciente podía tener efectos secundarios o muchas veces el ibuprofeno es tan ácido que me puede dar una gastritis a nivel de la mucosa gástrica, valga la redundancia, y en los niños, ¿verdad? Acuérdense que la mucosa está más lábil porque está más tierna, por así decirlo, y yo le puedo provocar una gastritis medicamentosa. Entonces, en mi caso, a mí cuando me toca dar un antiinflamatorio, yo prefiero diclofenac. Yo sé que en las unidades de salud y en el ministerio y en el Seguro Social lo que dejan es ibuprofeno, Ibudent, Ibuntol. Doctora, pero es que me dejaron ibuprofeno. Si es el único que tiene, pues nos vamos a mandar a gastar al papá para comprar otro medicamento, pero que se lo den después de que haya comido. Idealmente uno no deja ibuprofeno en niños menores de 12 años, ¿verdad? Pero si es lo único que tenemos, entonces lo dejamos y que el paciente coma previo a tomarse el ibuprofeno. Para mí, el de escoge es el diclofenac. Es el que mejor me funciona, es el que más rápido actúa en cuanto a la inflamación de la pulpa, ¿verdad? O cuando un paciente ha tenido un trauma, ¿verdad? Los niveles séricos los adquiere bien rápido a nivel de sangre, entonces uno ve resultados mucho más rápidos. Entonces, nombres comerciales del ibuprofeno: Motrin, Advil, el más conocido por nosotros, ¿verdad? El Ibudent, que tiene ese nombre, no es porque sea específicamente para uso dental, pero es como el mercadeo hace, ¿verdad? Que lo identifiquemos. Es como, ¿cómo se llama este medicamento? El Panadol Mujer, ¿verdad? El Panadol Mujer no solo es para mujer. Si ustedes van a la farmacia y lo miran, el Panadol Mujer es acetaminofén. Simple y sencillamente dice Panadol Mujer, ¿verdad? Porque nosotros como mujeres todos los meses podemos tener síntomas premenstruales, entonces para que sea captado por la mujer y tenga una mayor venta en cuanto al sexo femenino. Pero no quiere decir que un varón no pueda tomar Panadol Mujer. Simple y sencillamente es Panadol, creo que trae cafeína, no estoy seguro, pero es Panadol, es acetaminofén, entonces no hay ningún problema, ¿verdad? Por eso es siempre importante que veamos cuál es el nombre genérico del medicamento que yo estoy comprando, ¿verdad? Acordémonos que hay algunas casas comerciales que pueden tener más mercadeo y tienen más boom en cuanto a los eslogans y en cuanto a la parte comercial, entonces son los más conocidos por toda la gente. Es más, hay un montón de gente que dice, ahora con el COVID me dejaron Tilex. Y uno le dice, pues sí, pero tú puedes tomar acetaminofén. No, porque me dejaron Tilex. El Tilex es acetaminofén, igual que el Tylenol, ¿verdad? Lo que pasa es que la gente se aprende la marca y no sabe qué medicamento está tomando, ¿verdad? Es como, por ejemplo, en el caso de nosotros las mujeres que decimos, voy a ir a comprar Kotex. O sea, Kotex es una marca, pero realmente es una toalla femenina, igual que los Kleenex, ¿verdad? La más conocida es el Kleenex y todos decimos, voy a comprar Kleenex, pero realmente el nombre correcto sería pañuelos faciales, ¿verdad? Entonces, así como en cuanto a cosas comerciales, hay mucho boom en cuanto a los nombres, igual con los medicamentos, ¿verdad? Hay gente que se sugestiona y que si no es Advil lo que está tomando, no le hace efecto, aunque yo le esté dando un ibuprofeno, pero él quiere Advil. Si no es Advil, no le hace efecto. Hay gente que se sugestiona y que si no toma el medicamento con el nombre comercial que él dice, sienten que no les hace efecto. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos los diferentes nombres comerciales que nosotros tenemos en nuestro país, porque no hay de todo, ¿verdad? El Motrin sí es bien conocido, el Advil, Quadax creo que hoy ya no viene, y el Ibudent, que es de un laboratorio nacional, ¿verdad? Que es donde está el Anadent, el Ibudent, todos terminan en Dent, entonces por eso los identificamos con el mismo laboratorio. Importante, como decía yo, las contraindicaciones. Hay pacientes alérgicos a los AINES, por ejemplo, en mi caso, yo soy alérgica a los AINES y la aspirina. Entonces, cuando a mí me duele algo, tomo o acetaminofén o paracetamol, o si es un dolor muy fuerte, me toca tomar tramal o codeína, porque esos medicamentos yo sé que son narcóticos, ¿verdad? Pero actúan a nivel del dolor, aunque no me bajan inflamación. En marzo de este año, el doctor Andrade, el periodoncista, me hizo a mí una cirugía periodontal, porque yo cuando estaba chiquita tuve un trauma dental y perdí un diente. Entonces, al doctor siempre le preocupa porque me dice, Claudita, es que usted no puede tomar antiinflamatorios. Pero yo sé que a mí me toca guardar reposo y prácticamente las primeras 48 horas estar literalmente tirada en la cama, ¿verdad? Noqueada con el tramal o con la codeína,
porque es lo único que me actúa a mí a nivel de dolor y lógicamente con dieta líquida, fría y blanda y con hielo, ¿verdad? Para que no se me inflame. Tengo que buscar opciones físicas para que me baje la inflamación, porque en mi caso yo no puedo tomar antiinflamatorios. Y hay un montón de gente que es así, ¿verdad? Acordémonos que el problema de una alergia medicamentosa es que no sabemos cuántas veces el paciente ha tenido contacto con el alergeno, entonces no sabemos qué nivel de reacción le va a dar. Acordémonos que si es una reacción leve a un medicamento o a un alimento, posiblemente el paciente se le van a hinchar los labios, ¿verdad? Le va a salir rash en la piel y se le pueden hinchar los párpados, ¿verdad? Esa puede ser una reacción leve. Una reacción moderada, yo tengo una amiga que ella es súper hipoalergénica, que con solo que digamos, ella no puede comer mariscos ni puede comer cerdo, con solo que en la misma cacerola, donde ella va a comer, por ejemplo, una pupusa, que echaron una pupusa de chicharrón, y después a ella le echan una pupusa de queso, ella lo prueba y automáticamente se le inflama la lengua y la úvula, ¿verdad? Entonces esa es una reacción moderada. Y ya acordémonos que una reacción grave va a ser el shock anafiláctico, ¿verdad? Se nos cierran las vías respiratorias, hay que hacer una traqueotomía de emergencia porque si no el paciente se me murió. Entonces por eso es importante. Muchas veces, a veces esa es la ventaja de uno con los niños, ¿verdad? Que uno le pregunta al papá, ¿nunca le han puesto anestésico local? No. Entonces posiblemente después él nos dice el papá en la noche, fíjese doctora que se le inflamó el labio o se le inflamaron los labios y tenía como rash alrededor de los labios. Entonces eso quiere decir que el anestésico le dio reacción, ¿verdad? Pero el papá está más pendiente. En cambio, muchas veces uno de adulto no sabe cuántas veces hemos tenido contacto con el alergeno y no sabemos qué tipo de reacción nos va a dar. Si ustedes se recuerdan, o como les digo, pregúntenle a sus papás hace mucho tiempo, cuando uno iba de viaje, siempre, sobre todo en Taca, lo que le daban eran unas bolsitas con maní, ¿verdad? Quitaron los manís, ¿por qué? Porque a mucha gente le daba reacción o shock anafiláctico porque llegaba a un nivel, ¿verdad? A un límite de contacto con el alergeno y el paciente le daba reacción a medio vuelo, ¿verdad? Entonces, por eso hay muchas aerolíneas que ya no le dan a uno semillas para evitarse esos problemas con los pacientes, con los pasajeros, ¿verdad? Pero acuérdense que cuando uno se sube a un avión no le preguntan si tiene algún medicamento o algún alimento porque no les corresponde. Se supone que uno, ¿verdad? Debería de saber qué es lo que puede y qué es lo que no puede comer. Entonces, una reacción secundaria usualmente a un medicamento, cuando esté intoxicado, que ha tomado más de la dosis que le corresponde, siempre va a ser dolor de cabeza, mareos, náusea, vómito y dolor de estómago, ¿verdad? Entonces, usualmente, cuando hay una intoxicación por algún tipo de medicamento, tratamos de dar leche que tiene un pH básico, ¿verdad? Para que nos baje ese pH y nos controle un poquito más. Pero si el paciente está vomitando mucho y no tolera nada por vía oral, como les decía yo, para evitar un choque hipovolémico, ¿verdad? Que haya mucha pérdida de líquidos, entonces vamos a dejar endovenoso, ¿verdad? Cualquier tipo de líquido, usualmente suero, ¿verdad? Se le llevan al hospital y les ponen suero, usualmente es bien común con los niños, que le dicen a uno, sí doctor, una vez lo hospitalizamos, pero fue ambulatorio, se intoxicó, no toleraba nada por vía oral y le pusieron suero y estuvimos un par de horas en el hospital y lo controlaron, ¿verdad? Usualmente en los niños es más común porque un niño se va a deshidratar más que un adulto o con un anciano, ¿verdad? Los niños y los ancianos tienden a deshidratarse más que uno de adulto, entonces hay que tener un poquito más de control en cuanto damos un medicamento y el paciente se pueda llegar a intoxicar. Importante, acordémonos que cuando un paciente ya tiene el dolor presente, va a ser un poquito más largo el tiempo en el que el medicamento me va a hacer efecto. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan, cuando llevamos medicina interna, las encargadas del dolor son las prostaglandinas, ¿verdad? Entonces, cuando yo ya tengo el dolor, en nuestro caso en boca, es porque las prostaglandinas ya se liberaron. Y cuando el paciente se tome el medicamento, se va a cerrar la compuerta de la liberación de las prostaglandinas, pero las que ya se liberaron van a seguir actuando. Entonces, por eso es que muchas veces, cuando vamos a hacer una cirugía, a veces una cirugía maxilofacial, hay doctores que 2 o 3 días antes, previo a la cirugía, dejan esteroide y dejan antiinflamatorio. ¿Para qué? Para que ya no tengamos prostaglandinas y para que el esteroide no tengamos células antiinflamatorias liberadas o no permitamos que se liberen para que el postoperatorio del paciente sea menos doloroso y tengamos menos inflamación, ¿verdad? Entonces, por eso es que a veces los papás le dicen a uno, doctora, pero es que le di la medicina hace 2 horas y no le hace nada. Claro, no le hace nada porque el paciente ya estaba con dolor. Por eso es importante también que lo demos en el rango que necesitamos. Si el medicamento dice cada 8 horas,
no lo voy a dar cada 12. ¿Por qué? Porque después de que terminaron las 8 horas, terminó el efecto del medicamento, y si yo lo doy cada 12, va a pasar el paciente con 4 horas sin medicamento y en esas 4 horas le puede volver a comenzar el dolor y va a ser más difícil que el dolor se le quite. En cambio, si yo ya tengo la compuerta de las prostaglandinas cerradas y a las 8 horas le vuelvo a dar medicamento, esa puerta se va a mantener cerrada y vamos a seguir sin liberación de prostaglandinas, ¿verdad? Por eso es importante explicarle a los papás porque a veces el medicamento, cuando hay dolor, cuesta más que el efecto que cuando no hay dolor o malestar en el paciente, ¿verdad? Entonces, igual, la dosis, en este caso, si ustedes se fijan, es de 5 miligramos por kilogramo de peso. Entonces, en el caso que estábamos viendo del niño que pesaba 11 kilos, lo vamos a multiplicar por 5 y van a ser 55 miligramos por dosis. Entonces, la suspensión viene en 100 miligramos, que 100 miligramos equivale a una cucharadita, y si el paciente le tocan 55, le voy a dar la mitad, le voy a dar 50, entonces equivale a media cucharadita, ¿verdad? Entonces, uno tiene que ir sacando la regla de 3, como les digo yo, no es receta de cocina, ¿verdad? Supongamos que si el paciente pesara, le tocaran 150 miligramos, entonces yo le voy a dar 2 cucharaditas, una cucharadita y media, porque 100 miligramos me cubren 5 ml, más los 50 miligramos más, va a ser media cucharadita, entonces le va a tocar 7.5 ml a mi paciente. Si este paciente pesara, le tocarían 200 miligramos y el paciente no puede tragar porque no puede tomar tabletas, le vamos a dejar suspensión, entonces perdón que se me fue la señal. Y si al paciente le tocan 200 miligramos, corresponde a 2 cucharaditas, ¿verdad? Entonces en eso nos tenemos que fijar bien. Y muchas veces por eso es bien complicado la dosificación de los medicamentos. Entonces, como les decía yo, no es el antiinflamatorio de primer escoge por toda la acidez que nos puede causar en la mucosa gástrica. Pero si es el único que tenemos, pues podemos darlo, como les decía yo, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado en la dosis y que lo den, por favor, con algún alimento. Entonces, en mi caso, como les decía yo, el que más ocupo es el diclofenac, ¿verdad? El cataflán es el más, es el de la casa comercial original. Tenemos un montón, hay, por ejemplo, usualmente todos los medicamentos de MK, ¿verdad? Dicen amoxicilina MK, acetaminofén MK, diclofenac MK. No quiere decir que sea un mal medicamento, pero como les digo, hay que ver en la composición cuántos miligramos equivalen a una cucharadita para saber cuántas cucharaditas le voy a dejar a mi paciente. Contraindicaciones, hipersensible a los AINES, que quiere decir que si un paciente es alérgico a un antiinflamatorio, yo no le puedo dar ibuprofeno, no le puedo dar diclofenac. Algunos pacientes pueden tomar Enantium, ¿verdad? Porque es una sal diferente, pero puede llegar un momento en que le pueda dar reacción, ¿verdad? Entonces, todos los derivados de AINES no los podemos dar en un paciente que sea alérgico. Aparte, ¿cómo se llama? Reacciones secundarias, ¿verdad? Si he tomado mucho medicamento, igual pues me puede dar un poquito de ardor en el estómago y si le da reacción alérgica puede darle urticaria o cefalea al paciente. El diclofenac, como les decía yo, la dosis va a ser de 0.5 a 2 miligramos. Entonces ahí viene otra vez la pregunta que me hicieron hace un ratito. Si el niño es bien grande y es bien gordito, entonces yo voy a calcular los 11 kilos del paciente, los voy a multiplicar por 2. Entonces van a ser 22 miligramos cada 8 horas, ¿verdad? Si el paciente es delgadito, entonces yo le voy a calcular 0.5 por 11, que en este caso serían 5 miligramos, si no mal recuerdo. Déjenme multiplicar. 11 por 0.5, ajá, serían 5.5, ¿verdad? Entonces, yo voy jugando con el rango dependiendo de qué tan chiquito o delgadito o qué tan gordito y tan grande. Hay niños que son chiquitos, pero son bien gorditos, aunque no sea muy alto. Entonces, le voy a calcular la dosis de 2 miligramos para que le haga efecto el medicamento que le estoy dejando, ¿verdad? El diclofenac viene en supositorio, viene en gotas, en suspensión, viene en tabletas, ¿verdad? Acordémonos que el supositorio lo vamos a dejar en el caso que el paciente no tolere nada por vía oral, y acordémonos que la vía rectal es una vía sumamente rápida por la irrigación que tenemos a nivel del recto. Entonces son medicamentos que me van a hacer efecto bien rápido. No sé si tienen alguna duda o pregunta en cuanto a los analgésicos y antiinflamatorios para pasar a los antibióticos.
Lo de las dosis en los pacientes niños es más que todo práctica, ¿verdad? En el examen no les voy a preguntar yo dosis exactas, pero sí, por favor, apréndanse la fórmula para calcular el peso del paciente, ¿verdad? Y, ¿cómo se llama? Yo usualmente cuando estamos en clases presenciales hago un laboratorio solo de recetas para que ustedes aprendan a hacerla, porque normalmente les dejo una receta en el examen, ¿verdad? Pero en este caso, como es un poquito más complicado, ¿verdad? Nada más por lo menos identifiquemos. Si yo les pongo en el examen, por ejemplo, paciente con una pulpitis aguda, ¿verdad? Y usted tiene que dejarle un antibiótico, ¿qué antibiótico le va a dejar? Por lo menos que sepamos identificar o qué analgésico le vamos a dejar o qué antiinflamatorio, ¿verdad? Y poquito a poco, ya cuando ustedes lleguen a la clínica, si hay necesidad de dar medicamento, pues entonces poquito a poco vamos a ir aprendiendo a hacer las recetas. Entonces, en cuanto a los antibióticos, acordémonos, ¿verdad? Que nosotros en odontología lo utilizamos para prevenir infecciones potenciales como la endocarditis bacteriana, que lo vamos a dejar como premedicación antibiótica, y para tratar infecciones establecidas. O sea, el paciente ya está con un absceso, con una celulitis, entonces yo tengo que dejarle un medicamento. Usualmente cuando el paciente llega con la fístula, ya el pus drenó, entonces no va a haber necesidad de dejar antibiótico. Lógicamente hay que hacer la apertura, hay que hacer TBM para drenar todo el tejido necrótico, para que si voy a hacer una pulpec me funcione bien, y si yo estoy tomando la radiografía y veo que tiene una reabscesión interna o externa, ¿verdad? Vamos a hacer la extracción. Usualmente cuando ya está la fístula, ¿verdad? Que ya no tengo acúmulo de pus o de exudado, usualmente, ¿verdad? La anestesia no voy a tener problema en el momento de colocarla. Si el paciente nada más tiene el absceso y ese pus no ha drenado, acordémonos que va a doler un poquito más la anestesia, porque el líquido que el paciente tiene en el absceso va a pelear con el líquido que yo estoy inyectando. Entonces va a doler un poquito más, va a haber un poquito más de resistencia en el momento que yo coloco el anestésico, y lógicamente muchas veces hay que poner más del anestésico establecido, pero acordémonos que el pH del anestésico es ácido y el pH del absceso también es ácido, y por los opuestos se repelen, ¿verdad? Entonces sí es importante que coloquemos suficiente anestesia, que la coloquemos con la técnica adecuada, ¿verdad? Y que cuando ya hayamos anestesiado con el explorador, se lo enterremos así literalmente en la encía, tanto por vestibular y lingual, o si es arriba en palatino, para yo estar seguro que está bien dormido donde yo voy a hacer la extracción, ¿verdad? Cuando ya veamos cirugía en odontopediatría, vamos a ver las técnicas anestésicas que vamos a utilizar y vamos a ver los forceps que utilizamos en odontopediatría. Entonces, antibióticos, como les decía yo, ¿verdad? El de primer escoge siempre va a ser la amoxicilina, pero a veces acordémonos que la amoxicilina, como les digo, como la venden a granel, entonces la gente se la toma un día o 2 días y ya cuando la toma, como debe de ser, no le hace efecto, ¿verdad? Acordémonos que los antibióticos son bacteriostáticos y bactericidas, ¿verdad? Unos van a inhibir la formación de la bacteria y otros van a actuar y van a hacer que se muera la bacteria. Entonces también de eso va a depender la eficacia del medicamento, del antibiótico que yo esté dejando, según la infección que pueda tener el paciente. Entonces, usualmente los defectos, ¿verdad?, bacteriostáticos van a ser los macrólidos, como la eritromicina o la citromicina, que son los que yo estoy ocupando de escoge si mi paciente es alérgico a las penicilinas, ¿verdad? Y las penicilinas son bactericidas. Muchas veces, si el paciente, a veces en el paciente adulto se ocupa mucho la penicilina, ¿verdad? Que los inyectan y dicen que duelen, porque usualmente cuando uno inyecta a un paciente y el líquido es demasiado espeso, como la penicilina, muchas veces los pacientes salen hasta patojeando, ¿verdad? En mi caso, a mí nunca me han colocado una penicilina, entonces no sé si duele o no duele, pero sí he escuchado que duele mucho. Usualmente en los niños casi no ocupamos penicilina inyectada. Usualmente lo que hacemos es, si tiene una celulitis, ¿verdad?, donde ya tengo inflamación, muchas veces hay celulitis que, ¿cómo se llama?, ya tienen afección del hueso, ¿verdad?, o que muchas veces les llegan a la parte del seno y les afecta el hueso. Entonces uno los manda al hospital y ahí les ponen Rosefin, ¿verdad?, que es una ceftriaxona a nivel endovenoso para controlarnos más rápido la infección y para poder proceder a hacer la extracción de un paciente, ¿verdad? Porque cuando ya el paciente tiene una celulitis, no es recomendable verlo en el sillón dental, mucho menos si es un niño. Entonces, vamos a utilizar el antibiótico solo cuando sea necesario. ¿Qué pasa muchas veces? Van a la unidad de salud, ¿verdad? Ven que tiene ahí una fístula y le dejan antibiótico mientras le pasa el dolor. Lógicamente, le cede el absceso, le cede la fístula, desaparece la fístula y como ya no hay dolor,
ya nunca más lo llevaron al doctor. A los 2 o 3 meses vuelve a doler porque eso es bomba de tiempo, se vuelve a infectar y volvemos a dar antibióticos, ¿verdad? Entonces, mientras yo no quite la causa que me está ocasionando la infección, yo puedo seguir dando antibióticos y va a seguir siempre ahí el mismo foco de infección. Ustedes me van a preguntar si el paciente es sistémicamente sano, no tiene ninguna alergia, no tiene ningún compromiso sistémico, yo anestesio y hago la extracción sin necesidad de dar antibiótico. A menos que yo esté viendo, ¿verdad?, que el paciente tiene un compromiso sistémico o que el paciente, ¿cómo se llama?, tiene una caries, tiene un foco de infección demasiado agudo, que yo creo que en el momento que le haga la extracción, la capacidad de infección que tiene en su boca por la caries de la temprana infancia, la caries rampante que tiene, me puede contaminar el alvéolo donde yo voy a hacer la extracción, entonces yo voy a dejar un medicamento. Deben un momentito. Entonces, no siempre es recomendable, como les digo yo, cuando ya está la fístula en boca, ya drenó el exudado purulento. Dejemos antibiótico cuando tengo un absceso. Doctora, fíjese que el niño amaneció con el cachete hinchado. Mándeme una foto y uno ve al niño como que es Kiko, ¿verdad? Entonces le dejamos antibiótico para que ese absceso drene y ya cuando tenga la fístula y que ya el paciente pueda abrir bien, yo pueda hacer el tratamiento indicado, ya sea una extracción o una pulpectomía, ¿verdad? Pero no vamos a dejar antibióticos solo por dejarlo. Le voy a hacer una frenectomía al paciente, le dejo antibióticos. Si el paciente es de una buena condición sistémica, tiene todas sus vacunas, no hay necesidad de dejar antibióticos, a menos que el paciente, ¿verdad?, tenga un compromiso sistémico, que sea inmunosuprimido o que tenga algún defecto cardíaco. Eso es bien importante, ¿verdad? Entonces, la elección del antimicrobiano va a depender de su fácil administración, de que sea la farmacocinética adecuada. Muchas veces, como les digo, tenemos la mala costumbre que queremos comprar el antibiótico más barato, ¿verdad? No es que sea malo, pero obviamente la calidad es diferente y posiblemente si yo dejé, por ejemplo, un Aumentin, que es el original, ¿verdad? Y dejo un ácido clavulámico con una amoxicilina, marca pajarito, como decimos nosotros aquí, sí le va a hacer efecto, pero posiblemente el Aumentin le va a hacer efecto 24 horas después y el antibiótico que compró, que era bien barato, le va a empezar a hacer efecto 4 o 5 días después de que el paciente lo está tomando, ¿verdad? Entonces no es que el medicamento no funcione, simple y sencillamente por la calidad del medicamento se va a tardar más en hacer efecto y que el papá vea cambios en el hijo, ¿verdad? La vía idónea, como estábamos hablando, si el paciente no tolera nada por vía oral, pues va a ser vía endovenosa, intramuscular o vía rectal, ¿verdad? Si el paciente tiene 1 año, yo le voy a dejar una cápsula, ¿verdad? Tengo que darle en suspensión o tengo que darle en gotas. Y como hablábamos al principio, si el paciente tiene una discapacidad y tenemos una parálisis cerebral donde el paciente no tiene control de sus movimientos musculares, lógicamente no le voy a dar una tableta, ¿verdad? Si ustedes se fijan o se recuerdan, el Enantium, por ejemplo, viene en varias presentaciones. Viene en un sachet que viene como que fuera líquido, ¿verdad? Viene en polvito y uno lo dispensa en un poquito de agua. Viene en cápsulas y viene también en pastillas. Entonces, a veces en cápsula, por ejemplo, para un adulto mayor, si él no puede tragar, deshacemos la cápsula en un poquito de agua, en una cucharita y se lo damos así. Importante, acordémonos que el Enantium no lo podemos utilizar en niños menores de 12 años. ¿Por qué? Porque no hay estudios hechos en niños menores de 12 años que nos den la seguridad y confianza de poder utilizarlo. No es porque el paciente le pueda dar reacción ni porque se puede intoxicar. Simple y sencillamente, Menarini no ha hecho estudios en niños menores de 12 años y por eso no lo utilizamos, ¿verdad? Entonces, como seguridad, si la casa fabricante nos dice no utilizarlo en menores de 12 años, vamos a respetar porque ellos no tienen, ¿verdad? Igual que ahorita con la vacuna, ¿verdad? Ahorita en algunos países ya están vacunando a niños menores de 12 años, en otros países no, porque la FDA, que es la Federación, ¿verdad?, Americana de los Medicamentos, no lo ha aprobado. Entonces, muchas entidades a nivel de salud se rigen por la FDA y mientras ellas no den el ok, no los van a vacunar. ¿Por qué? Porque no hay suficientes estudios que demuestren que la vacuna hace efecto o qué tipo de reacción va a tener el niño en el momento que le colocan la vacuna, ¿verdad? Entonces, igual hay con ciertos medicamentos, ¿verdad?, que no se dejan en niños de menor edad porque no hay estudios y entonces para evitar, ¿verdad?, utilizar un medicamento que no es el indicado, mejor no lo dejamos. Entonces el Enantium sí funciona, ¿verdad?, es muy buen medicamento,
pero lo vamos a utilizar en niños mayores de 12 años. Entonces, la amoxicilina, tenemos amoxicilina de un montón, ¿verdad? Como les digo yo, todas las de MK dicen amoxicilina MK. Está este laboratorio, que este laboratorio es un laboratorio chileno, que es muy buen laboratorio también para amoxicilina. Y tenemos también el Roemers, ¿verdad? Que este es europeo. Cualquier amoxicilina puede comprar el papá, pero si ustedes se fijan, aquí en la amoxicilina del bote amarillo dice 200 miligramos por 5 ml. ¿Qué quiere decir eso? Que por cucharadita tiene 250 miligramos. Entonces, si a mi paciente le tocan 125 miligramos, le voy a dar media cucharadita, ¿verdad? Y si ustedes se fijan, no, el de la amoxicilina tiene exactamente lo mismo, pero si ustedes se fijan, en la amoxicilina de la MK, creo que dice 500 miligramos, no dice 50, no veo yo. Pero la dosis por 5 ml cambia. Entonces, por eso es que va a variar la cantidad de cucharaditas que yo le voy a dejar a mi paciente, dependiendo de la marca comercial, que es la composición de mi medicamento. Tenemos la amoxicilina con ácido clavulámico, que es lo que yo les digo, que en mi caso es el que más utilizo, ¿verdad? El Aumentin es el original, pero tenemos en nuestro país el Mopen y el Clavulin. Usualmente el Mopen es un poquito más cómodo, Menarini es un laboratorio de muy buen reconocimiento a nivel mundial, ¿verdad? Y este viene en un botecito. Lo que pasa con el Mopen es que es bien espeso. Entonces, si el paciente es muy bebé y tiene reflejo de vómito, cuesta un montón que se lo tome, ¿verdad? Este trae un dosificador que es una jeringa. Y es importante también que leamos las instrucciones cuando el medicamento viene en suspensión. ¿Por qué? Porque hay medicamentos que nos dicen, ponga a hervir el agua, déjela enfriar y se la va a colocar al medicamento. Usualmente todos los medicamentos en suspensión traen una marquita, tienen una flecha hasta donde nosotros les vamos a poner agua. Importante explicarle al papá, va a agarrar el bote, lo va a sacudir, porque de estar guardado en la farmacia se asienta el polvo, y si no lo movemos bien en el momento que le colocamos el agua, puede ser que no tengamos un buen mezclado del medicamento. Hay otros medicamentos que nada más dicen colocar agua potable, ¿verdad? Y hay otros que no dicen nada. Pero hay unos medicamentos que dicen hervir el agua, posiblemente para quitarle las sales al agua que estamos utilizando y que no me altere la composición del medicamento. Deje enfriar el agua hervida y después se la coloca al bote, ¿verdad? Entonces, por eso también es importante que leamos las indicaciones del fabricante, porque aunque sea el mismo medicamento genérico, muchas veces la forma como han elaborado el medicamento para que se liberen sus sales y nos produzcan, ¿verdad? Entonces, por eso es importante. Entonces, la amoxicilina, la dosis es de 10 a 20 miligramos por kilogramo de peso. Usualmente, la amoxicilina sola la vamos a dejar cada 8 horas con cada tiempo de comida. ¿Qué quiere decir eso? Si el paciente viene a mi clínica hoy a las 3 de la tarde, le toca el antibiótico a las 11, ¿verdad? Si el niño tiene 2 o 3 años, no le voy a decir al papá que lo levante a las 11 de la noche para dar el medicamento. Déselo antes de dormir. Y al siguiente día comenzamos cada 8 horas. Desayuno, almuerzo y cena. No le digamos con cada tiempo de comida, pero recordémonos que hay niños que comen 1 o 2 veces al día, ¿verdad? Si yo le digo, se lo da con cada tiempo de comida y lastimosamente los papás se lo tienen para comer en el almuerzo, le van a dar la amoxicilina 1 vez al día y la dosis recomendable es cada 8 horas, no cada 24 horas, ¿verdad? Entonces eso es importante que le... Lo vamos a dejar en el desayuno y en la cena. Si es cada 24 horas, vamos a tratar de respetar. Si la primera dosis fue en la mañana, los otros 2 días va a ser en la mañana. Si la primera dosis fue al mediodía, las otras dosis que le siguen tienen que ser al mediodía, para que me cumpla el ciclo de las 24 horas. Pero como les digo, no voy a estar despertando a un bebé a las 3 de la mañana para darle medicamento, ¿verdad? Entonces, posiblemente la primera dosis va a ser un poquito más corta, pero ya el siguiente día de la dosis, que ya tengo las 24 horas completas, voy a tratar de darle el medicamento al niño en un momento que él esté despierto, ¿verdad? Y que sea más cómodo para papá y para mamá. Entonces, la amoxicilina viene en suspensión junior, ¿verdad? Y viene en suspensión pediátrica. Como dice ahí, va a ir, en los niños menores de 5 años se recomienda que sea de acuerdo al peso, pero también tenemos, ¿verdad? Esas dosis alternas que ya viene el cuadrito, donde yo voy a más o menos calcular la dosis del paciente según el peso. Por ejemplo, aquí no me dice edad, miren. Me dicen que si el niño pesa entre 5 y 6 kilos, le voy a dar
1.5 ml cada 8 horas, ¿verdad? Pero eso va a depender, como les decía yo, del fabricante o de la casa comercial que yo voy a escoger con el antibiótico. Importante, ¿verdad? Bueno, ya habíamos hablado, la dosis del ácido clavulámico es de 20 miligramos por kilogramo de peso. Varía un poco, si ustedes se fijan, con la amoxicilina. La amoxicilina habíamos dicho de 10 a 20, ¿verdad? En este caso, del ácido clavulámico solo me da 20 miligramos por kilogramo de peso. Entonces, lo mismo, si el paciente pesaba 11 kilos, lo voy a multiplicar por 20, van a ser 220 miligramos, ¿verdad? Pero si la dosis me dice 250 por 5 ml, yo le puedo dejar un poquito más de la dosis, porque el antibiótico no le va a hacer un poquito más de miligramos en el paciente, no me lo va a intoxicar, ni le va a dar nada, a menos que el paciente sea alérgico al antibiótico que le estoy dando. La presentación del ácido clavulámico viene en 60 ml y viene también en tabletas para los adultos. Acordémonos que si el paciente es alérgico a las amoxicilinas y a las cefalosporinas, no le vamos a poder dejar ácido clavulámico y amox. Entonces también tenemos dosis alternas, ¿verdad? De 6 a 12 años, de 1 a 2 cucharaditas. Como les digo yo, usualmente el ácido clavulámico lo vamos a dejar cada 12 horas. Díganme. Y en el caso que el niño sea alérgico a la penicilina, le podemos dejar algún macrólido. Ya vamos a hablar de eso. La citromicina la podemos dejar en un paciente que sea alérgico a la amoxi o la eritromicina. Son los macrólidos que tenemos también de escoge. Usualmente la eritro es más barata que la citromicina, ¿verdad? Entonces el de escoge va a ser siempre la eritromicina. Entonces aquí justo de la que vamos a hablar ahorita, ¿verdad? La dosis es de 10 a 25 miligramos por kilogramo de peso, igual se deja 3 veces al día, o sea, cada 8 horas. La presentación viene en tabletas para adultos o adolescentes, ¿verdad? Y en suspensión, miren, 250 por cada cucharadita. Otra cosa que es importante es ver cuánto contenido trae el bote, porque en este caso dice que el bote tiene 480 mililitros. Entonces, si al paciente le toca una cucharadita cada 8 horas, yo voy a dividir los 480 entre 5 para saber cuántas cucharaditas me va a dar el medicamento. Entonces, si yo divido 480 entre 5, me da 96. Entonces, ese frasco me da para 96 tomas. Si yo se lo voy a dejar al paciente cada 8 horas por 5 días, quiere decir que va a tomar 3, 6, 9, 12, 15 cucharaditas. Entonces, con un bote me es suficiente. Pero a veces hay botes que la cantidad que traen es de 60 ml, ¿verdad? Y si el paciente va a tomar más de 60 ml, en el momento que yo le hago la receta, tengo que dejarle 2 botes. Entonces, por eso es importante también que sepamos la cantidad de suspensión que trae el frasco que le estoy dejando a mi paciente. ¿Y cómo lo hago? Dividiendo el total de la cantidad que tiene el bote entre los 5 ml para saber cuántas cucharaditas me van a salir. Y así hay que hacer igual otra dosificación para saber si un bote me alcanza para las dosis que yo le voy a dejar al paciente. Por eso les digo, a veces es bien complicado, ¿verdad? La dosificación en niños. Y si nos cuesta mucho y tenemos algún pediatra o el paciente tiene un pediatra de cabecera, hablemosle por teléfono al doctor. Mire, doctor, fíjense que aquí tengo a su paciente, tengo que dejarle un antibiótico, ¿qué dosis me recomienda? Si no nos queremos hacer bolas sacando la regla de 3 porque es bien complicado, pero sí es importante que ustedes sepan cómo van a sacar esas dosis o cómo es lo adecuado de sacar una dosis para un paciente. Acordémonos que tetraciclinas no se dejan en niños menores de 12 años, ¿verdad? Acordémonos que la tetraciclina no la vamos a dejar cuando los dientes están en formación porque es absorbido por los cristales de hidroxiapatita. Ahora, como esa normativa ya la tenemos, tal vez no vemos a niños con manchas de tetraciclina, pero puede ser que ustedes vean a un adulto mayor de 70, 80 años que de repente lo vemos y tiene los dientes como verdes, ¿verdad? Entonces, eso fue que posiblemente o a él le dieron tetraciclina cuando tenía menos de 12 años o la mamá tomó tetraciclina cuando estaba embarazada, ¿verdad? Pero actualmente es bien raro, ya casi no se usa, pero igual es importante que lo sepamos porque de repente tal vez en algún pueblito allá recóndito todavía hay tetraciclina y tal vez el médico le deja tetraciclina o pasa que le dejan tetraciclina a la mamá y como tiene antibiótico, como ahí tengo, se lo voy a dar al niño. Importante, si yo preparé un antibiótico
y de los 480 ml que traía, utilicé solo la mitad, lo voy a botar, porque no quiere decir que como me sobró, lo voy a guardar y lo voy a utilizar el otro año cuando el niño se vuelve a enfermar. Medicamento de suspensión, así como el antibiótico que viene en polvo y hay que echarle líquido, si me sobró un poquitito, lo voy a botar, porque eso no lo puedo guardar. Es que, doctora, lo tengo en la refri desde hace 2 meses. No. Entonces, el antibiótico se prepara para los 5 o 10 días que el paciente se lo va a tomar, y si me sobra, lo boto. Eso no lo puedo guardar. Eso es bien importante, ¿verdad? Entonces, es lo que yo les decía. Miren, el problema es que mientras el diente está en su formación, la hidroxiapatita absorbe el color de la tetraciclina y me mancha de esta forma. Como les digo, actualmente casi no lo vemos, pero de repente puede ser que veamos a un adulto con estas manchas y no sepamos qué es, o tendemos a confundirlo con una amelogénesis o una dentinogénesis imperfecta. ¿Verdad? La citromicina igual, el original es Citromax, pero también tenemos acitromicina MK y de otros laboratorios. La dosis es de 10 miligramos por kilogramos al día, que es lo que yo les estaba comentando. La citromicina recién la trajeron o la inventaron hace como unos 15, 20 años. Era dosis por 3 días. Pero lo mismo, como es un antibiótico que se toma bien poquitos días, la gente lo empezó a consumir mucho y ahora lo recomendable es tomarlo 5 días por la resistencia que nos ha causado. A mí, en mi caso, les digo, aunque sea odontopediatra, a mí me cuesta tomar un medicamento que sea cada 8 horas porque a mí se me olvida. Yo, si tomo antibiótico, prefiero que sea uno que sea cada 12 horas o idealmente uno que sea cada 24 horas, porque a veces paso tan ocupada que a mí se me olvida que me tengo que tomar el antibiótico. Por ejemplo, desayuno y cena en mi casa, pero a veces hay días como hoy, ¿verdad? Que yo le escribí a Virginia como a las 11:30 que habíamos tenido un atraso en la clínica el día de hoy porque tuvimos un simulacro de terremoto. Salí a las 11:30 y le dije, Virgi, cualquier cosa le aviso si me atraso para que les avise a sus compañeros. Entonces, lógicamente, no me dio chance de comer. Entonces, es un medicamento que yo tenga que tomar con cada tiempo de comida. Ya son casi las 2 de la tarde, ya me pasé de la hora, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, a mí, si yo tomo antibiótico o algún medicamento, prefiero que sea una vez al día porque se me complica. Y si uno que es médico y es profesional de salud le cuesta, imagínense un papá que pasa trabajando o que no pasa durante el día con el niño, entonces es más complicado que esté pendiente que le den la medicina, ¿verdad? Tenemos acitromicina en suspensión, igual de MK, de Laboratorio Chile, de Genfar, ¿verdad? Hay de un montón de laboratorios. Como les digo, lo importante es ver cuántos miligramos tiene por cucharadita para saber cuántas cucharaditas le voy a dejar yo a mi paciente. ¿Podemos utilizar claritromicina? Claro que la podemos utilizar. La dosis es de 15 miligramos por kilogramo de peso, pero como les digo, son antibióticos que son utilizados para unas infecciones tal vez más moderadas y severas y no para lo que yo lo voy a utilizar. Entonces, si yo ocupo un antibiótico que es más potente del que necesito, la próxima vez que a mi paciente le dejen amoxicilina, no le va a pegar porque ya le habíamos dado un medicamento mucho más potente y no era lo que él necesitaba. Entonces, siempre tratemos de ir de lo más sencillo a lo más complicado, ¿verdad? Igual vienen en suspensión, podemos utilizar igual la cefalexina, si ustedes se fijan la dosis aquí cambia, puede ir desde 25 a 100 miligramos por kilogramo de peso. Hay el cefadroxilo que igual es de 50 miligramos por kilogramo de peso. Entonces por eso les digo, importante que nos aprendamos un antibiótico, un analgésico, ¿verdad? Y uno de segundo escoge por si mi paciente es alérgico al medicamento que yo más utilizo, porque eso siempre va a pasar. Igual podemos usar clindamicina, no hay ningún problema, pero como les digo, a veces son antibióticos demasiado fuertes para la infección odontogénica o las bacterias que yo tengo en boca. Entonces, lo que estábamos hablando, ¿verdad? ¿Cómo reducir la caries medicamentosa? Después de que el paciente se toma la suspensión o se tome el jarabe, démosle agua, ¿verdad? Usualmente los papás le dicen antes de dormir, le lavan los dientes, le dan el medicamento, ya no le dan agua. Entonces, indiquemos el medicamento antes del cepillado dental para poder cepillar dientes y para poder que ese flúor de la pasta de dientes y del enjuague quede en boca, porque acordémonos que si el paciente se cepilla los dientes y después de que se cepilló los dientes ocupó el enjuague, le van a dar la medicina y va a tomar agua, el agua que se tomó después del medicamento nos va a lavar el flúor que estaba en salir, ¿verdad? Y si no toma agua, el azúcar me puede ocasionar caries. Entonces es bien importante que nosotros hagamos hincapié en eso con los papás. Después de que demos cualquier tipo, si es en cápsula, no, ¿verdad? Pero si es pastilla masticable, sí, ¿verdad? Porque el paciente la muerde y muchas veces esa textura masosita queda pegada en las fosas y las fisuras y eso me puede ocasionar caries, ¿verdad? En Europa hay muchos medicamentos que están
testeado, podríamos decir, o estudiado, ¿verdad? Que son amigables con los dientes. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen azúcar. Entonces, todos esos medicamentos tienen este sellito que dice tooth friendly, ¿verdad? Porque han sido probados en el laboratorio que no ocasionan caries, ¿verdad? Entonces, todos esos medicamentos están así, usualmente en Francia y en Alemania, ¿verdad? O en los Países Bajos, países de primer mundo. Pero puede ser que de repente yo tengo un paciente, ¿verdad?, que al papá lo trasladaron o se fueron para Estados Unidos o se fueron para Europa y podemos recomendarle eso. De repente yo me fui a estudiar fuera y me quedé, digamos, Nidia se fue a estudiar odontopediatría a Alemania y se quedó a vivir allá. Entonces ella puede reconocer con este sello, ¿verdad?, que son medicamentos que no tienen azúcar y que no me van a ocasionar caries. Esperemos, ¿verdad?, que algún día nosotros lo tengamos aquí. Y para terminar, pues la premedicación antibiótica, que ya la habíamos hablado cuando hablamos de tratamientos pulpares, ¿verdad? Los pacientes que requieren profilaxis antibiótica es para evitar que el Streptococcus viridans se aloje, ¿verdad?, en la alteración que tiene a nivel del corazón el paciente y me pueda provocar una endocarditis bacteriana. Todo procedimiento que conlleve a sangre en un procedimiento dental tiene que llevar una premedicación antibiótica. Por ejemplo, a mí me vino un niño el sábado que la mamá me dice, doctora, él nació con un soplo del bueno, pero el doctor dice que ya no tiene nada, pero no traía la constancia médica, ¿verdad? Entonces le dije a la mamá, sí, porque venían de lejos, hay que hacerle profilaxis. Le dije, hoy no le voy a hacer la limpieza porque traía un montón de placa bacteriana hasta amarilla, anaranjada, ¿verdad?, a nivel de los cuellos, porque en el momento que yo le remueva con el cepillito, puede sangrar. Entonces tenía una cariecita en la 6-4 que nada más la removí con cucharilla, que no iba a haber sangre. Entonces, solo eso le adelanté al niño y ya le di a la mamá el antibiótico para que el sábado que venga a la 1 de la tarde, 1 hora antes, le expliqué cómo va a preparar el antibiótico, cómo se lo va a dar para que el día que venga, ¿verdad?, nos evitemos cualquier complicación. Puede ser que el soplo que tenga el niño ya lo tenga cerrado, ¿verdad? Pero como ella no me trae la constancia médica que diga el cardiólogo que está dado de alta, yo me cubro mis espaldas. Una premedicación antibiótica, una dosis de choque, no le va a hacer nada al niño, a menos que el medicamento que le esté dando sea alérgico, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que sepamos. Ya habíamos dicho que la dosis iba a ser de 75 miligramos por kilogramo de peso 1 hora antes del medicamento y suficiente. Ya no voy a dejar más, ¿verdad? Entonces, casi en todos los procedimientos que nosotros hacemos, como les digo yo, colocación de banda, ¿verdad? Muchas veces hay sangrado, muchas veces cuando colocamos las coronas de celocromado hay sangrado. Entonces, es mejor prevenir. Como les digo, una dosis de choque no le va a hacer nada al niño, no lo va a intoxicar, pero como les digo, expliquémosle a los papás que le vamos a dar posiblemente el doble o el triple de la dosis que el paciente necesita, porque va a ser una dosis que yo quiero que me llegue a niveles séricos bien rápido para que yo le pueda trabajar, ¿verdad? Entonces, ya más o menos de esto habíamos hablado anteriormente. No sé si tienen alguna duda o pregunta en cuanto a los medicamentos. Si cuando estén estudiando tienen alguna duda de los medicamentos, ¿verdad?, escriban. Yo usualmente en las noches siempre reviso el chat, ¿verdad?, de cualquier duda o consulta que puedan tener. Yo sé que la farmacología en odontopediatría es bien complicada, ¿verdad? Y eso que estamos hablando de medicamentos de mayor uso, ¿verdad? Y no de pacientes con compromiso sistémico, donde saber de esos medicamentos es un poquito más complicado, ¿verdad? No se les olvide a los que tienen laboratorio mañana, que el examen es hoy a las 5, ¿verdad? Me tocó hacerles el práctico la otra semana, porque si se los hacía esta semana, la otra semana, como ustedes están en exámenes, no puedo hacer ninguna actividad de laboratorio. Y me atrasaba yo con los laboratorios y no me va a dar chance para hacer el último práctico de odontopediatría. Yo sé que les va a tocar un poquito cansado. Yo sé que el día miércoles temprano virtual tienen un examen, ¿verdad? Mañana después del laboratorio les voy a mandar yo el horario escalonado de cómo van a hacer el práctico, porque no todos lo van a hacer al mismo tiempo, ¿verdad? Yo los voy a escalonar 45 minutos por grupo y 15 minutos para que salgan, para que puedan desinfectar y pueden traer otro grupo. Los 4 grupos van a hacer el práctico el mismo día. Yo tengo las piezas, ¿verdad? Las piezas MISIN. Acuérdense que tienen que traer para el práctico todo el instrumental que ocuparon en el laboratorio. Y para el día de mañana, los que tienen el de la PULPEC,
Ya Virginia me entregó a mí el Diapex, perdón, ya yo lo tengo, ¿verdad? Acordémonos que vamos a llevar limas de la primera serie, vamos a llevar jeringa para irrigar, no necesariamente tiene que ser la de endo. Si tienen una de endodoncia, pues pueden ocupar la misma. Si no tienen de endodoncia, pueden ocupar una de insulina, ¿verdad? De esas delgaditas que se ocupan cuando le ponen a uno vacunas de la alergia, no hay ningún problema. Puntas de papel y lleven radiografía, ¿verdad? Si pueden, previo al laboratorio, tomen la radiografía inicial y si no, pues la vamos a tomar antes del laboratorio, porque acuérdense que a la medida real le vamos a restar 2 milímetros, que va a ser nuestra medida de trabajo. Y ya cuando ustedes hagan el TBM y sellen, vamos a tomar la radiografía para que ustedes vean cómo queda el conducto lleno y si hemos hecho un buen TBM, pues el Diapex nos va a bajar hasta la medida de trabajo. Así es que lo ponen en cubitos, le ponen cera en los ápices para que haya un mejor contraste en el momento que estamos tomando la medida de trabajo. Y como restauración, lo ideal era poner una corona de acero cromado. No sé si nos va a dar chance de hacer las coronas de acero cromado. Yo tengo varias coronas allí en la universidad. Por lo menos voy a tratar tal vez de que adaptemos una corona por cada 2 mesas para que ustedes vean cómo lo van a colocar. La ventaja que ahorita la técnica que les estoy enseñando es la técnica de Hall, donde la corona va metida a presión y donde no hay necesidad de hacer cortes de corona como lo hacíamos anteriormente. Entonces, por eso no me preocupa tanto. Me preocupa más que aprendamos a hacer un buen TBM en una pulpectomía, ¿verdad? No es que no sea importante, pero la corona de acero cromado es más fácil de colocar que hacer una pulpectomía. Entonces, yo voy a llevar las coronas y si no tenemos para todas las muelas, por lo menos, como les digo, vamos a adaptar una corona en cada 2 o 3 mesas para que ustedes vean cómo se usa la pinza contorneadora, ¿verdad? Y cómo vamos a adaptar la corona en una pieza temporal. No sé si tienen alguna duda o pregunta. No sé si se durmieron o se fueron porque nadie me contesta. No hay dudas, doctora. Ok, ahorita nada más voy a revisar yo si en los archivos de Teams les han quedado todas las clases. Si no están todas las clases, porque no sé por qué a veces se guardan y a veces no, ya se las voy a subir todas para que las tengan para el día del parcial, ¿ok? Acuérdense que el parcial es el otro martes. Creo que está programado a la hora de clase, que es de 12 a 2. Tienen las 2 horas para hacer el examen. Por favor, conéctese con tiempo. A veces yo no sé por qué Forms les permite contestar y revisar el examen y a veces terminan el examen y ya no pueden regresar a las otras preguntas. No sé por qué a veces pasa y a veces no pasa, ¿verdad? Entonces, por favor, tómense su tiempo. Tienen 2 horas para hacer el parcial, ¿verdad? Porque así nos lo pide la universidad. Aunque esté fácil el examen, tómense su tiempo para ir leyendo pregunta por pregunta. Si es necesidad que ustedes anoten en un papel, ¿verdad? Porque a veces yo sé que se nos confunde el concepto de pulpo y de pulpec, ¿verdad? Entonces, tienen suficiente tiempo, no tienen que hacer el examen súper rápido. Yo sé, ¿verdad?, que habemos algunos que hacemos los exámenes bien rápido y hay otros que nos gusta revisar y revisar y revisar y muchas veces cuando revisamos y cambiamos la respuesta es cuando nos equivocamos, ¿verdad? Así es que a estudiar bastante, me los veo mañana los de laboratorio y mañana o el jueves a más tardar les voy a mandar el horario escalonado en el cual se van a presentar para hacer el práctico. Entonces, chicos, que estudien bastante y que salgan súper bien en sus segundos parciales. Gracias, doctora. Bueno, cuídense. Bendiciones.